Hola, soy Gabriela Calvario Parias y en este video hablaré sobre los temas que vi en mi materia de obligaciones civiles. Son 13 temas y hablaré un poco de lo que aprendí de cada uno de ellos. Obligación jurídica. Nos dice el artículo 1256 del Código Civil del Estado de Morelos que la obligación es una relación jurídica que impone a una persona el deber de prestar a otra un hecho o abstención o el de dar una cosa. Como nos muestra la imagen, aquí una persona que es el acreedor presta dinero a otra persona que es el deudor. Como acreedor está facultado para exigir y recibir, mientras que el deudor está obligado a cumplir la prestación, que en este caso sería de dar. Como segundo tema que vimos en clase fue el de contrato como fuente de obligaciones. Como nos muestra la imagen, este es un ejemplo de compraventa, que en el artículo de 1729 nos dice que la compraventa es un contrato por virtud del cual una de las partes transfiere a la otra la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho, obligándose esta última al pago de un precio cierto y en dinero. Aquí el vendedor está obligado a mantener la cosa en buenas condiciones y entregar a tiempo, mientras que el comprador tiene la obligación de pagar el precio de la cosa en tiempo, lugar y forma como acordaron y a recibir lo que compró. El tercer tema que vimos fue la declaración unilateral de la voluntad. Nos dice el artículo 1299 sobre la promesa de recompensa que el que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio contra en la obligación de cumplir lo prometido, el que en los términos del párrafo anterior ejecutare el servicio pedido o llenare en condición señalada podrá exigir el pago o la recompensa ofrecida. Esto nos quiere decir que, como en el ejemplo de la imagen, cualquier persona que pudiera encontrar al perrito y entregarlo tendrá derecho a exigir la dicha recompensa. Solo en caso de que dos personas hayan cumplido con la condición, tendrán que dividirse el pago o sortear la recompensa. El cuarto tema que vimos fue gestión de negocios. En el artículo 1330 nos dice que el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, que está ausente o imposibilitado de atenderlo, deberá hacerlo conforme a los intereses del dueño o del negocio, si los conoce o según su voluntad presunta, tomando en cuenta siempre lo que sea más conveniente a la naturaleza del asunto. En la imagen tenemos como ejemplo que una niñera que nota que el niño está enfermo, ella, aunque no sea su responsabilidad, tendrá que hacer lo más conveniente, que en este caso sería llevarlo al doctor. Y cuando lleguen los padres, ellos tienen la obligación de pagarle lo que gastó en el niño. Y si está muy enfermo, ellos no pueden acusarla ni hacerle pagar nada. El quinto tema que vimos fue enriquecimiento sin causa. En el artículo 1312 nos dice que se entiende que existe el enriquecimiento sin causa cuando se opera el aumento de un patrimonio en detrimento de otro, sin que haya una fuente jurídica de obligaciones o derechos a través de la cual pueda fundarse dicho aumento. Debe existir una relación de causa a efecto entre el empobrecimiento y el enriquecimiento. Como relaciona la imagen con el tema, tenemos que Lalo está construyendo una casa en un terreno que no es de él, sino más bien es de Laura. Él no se había percatado de que no era su propiedad, así que la casa le corresponde a Laura, aunque la haya construido Lalo. Aquí el enriquecimiento es de Laura, ya que tiene una casa sin haber gastado ni un peso, mientras que Lalo obtuvo un empobrecimiento porque perdió todo. El sexto tema que vimos fue responsabilidad objetiva. En el artículo de 1366 nos dice que cuando una persona utilice como poseedor originario, derivado simple del tentador, mecanismos, instrumentos, aparatos, cosas o sustancias peligrosos por sí mismos,
por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva e inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas. Tiene como obligación, en este caso, el ejemplo de la imagen, Pemex tendrá que reparar todos los daños causados por la explosión, haya sido un accidente o no. El séptimo fue hechos ilícitos. Nos dice el artículo 1342 que todo hecho del hombre ejecutado con dolo, culpa, negligencia, falta de prevención o de cuidado que cause daño a otro obliga a su autor a reparar dicho daño. Como en el caso de la imagen, el conductor es el culpable, así que lo haya hecho con intención, sin intención o sin haber tenido cuidado, tiene la responsabilidad de hacerse cargo de los daños que provocó. Tema 8. El pago. En el artículo 1478 nos dice que el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, la prestación del servicio o hecho objeto de la obligación o la abstención del acto estipulado si se trata de deudas de no hacer. En este caso sería que una persona le presta unos libros a otra. La persona que le prestaron los libros como pago sería el cumplimiento de la entrega de la cosa. El pago debe ser exacto en cuanto al tiempo, lugar, modo y substancia. Como tema número 9 tenemos el incumplimiento de las obligaciones. En el artículo 1512 nos dice que la indemnización compensatoria comprenderá el valor de la suerte principal o su equivalente en dinero, más los daños y perjuicios causados directamente por el incumplimiento y la indemnización moratoria, los daños y perjuicios originarios por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Como en la imagen nos muestra un acto de incumplimiento de la obligación, ya que se está dañando el patrimonio por falta de cuidado y sabemos que es nuestra obligación el transitar de la mejor manera sin afectar nada a nuestro alrededor. Artículo 1520. Nos dice que habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Aquí el vendedor realiza una venta y un comprador sufre una evicción. Él tiene derecho a que le repare el daño el vendedor o que surja un saneamiento. Como número 11 tenemos la transmisión de las obligaciones. Aquí se presenta cuando tiene lugar una sustitución en la persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de ese fenómeno se relacione con la persona del sujeto que ha quedado sustituido. Como ejemplo sería la herencia. Como número 12 tenemos las modalidades de las obligaciones. Aquí tenemos como ejemplo las obligaciones de hacer, que en el artículo 1441 nos dice si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho a pedir que a costa de aquel se ejecute por otro, cuando la substitución sea posible. Esto mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso, el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho. En este ejemplo, el acreedor le pidió al deudor que le hiciera una silla. Es una obligación de hacer, ya que si el deudor le hace la silla de la forma en que se la pidió y se la entrega a tiempo, el acreedor le hace su respectivo pago. El último tema que vimos en la clase fue el número 13, que es causas de extinción de las obligaciones. Aquí como ejemplo del tema sería que si Julia le debe a Mario como indemnización de hecho ilícito 6,000 pesos, ella le ofrece una cadena de oro de un aproximado precio de 4,500 y le propone renovar la obligación. Le dice que más aparte de darle la cadena de oro, le dará huevos de sus gallinas por 5 meses todos los días. Aquí se está extinguiendo la obligación de indemnización y nace una nueva que sería la del pago con huevos de su gallina. Y bueno, estos son los 13 temas que vimos en clase y lo que pude aprender de ellos.
y me siento feliz por que usted pudo estar otro semestre más con nosotros y por lo mucho que aprendí. Y gracias, profa, en serio que usted sí es una gran maestra.